6. ¿Quiénes nosotros? Más o menos en la misma época le ocurrió la siguiente historia a Teresa. Estaba mirando a Tomás, pero su mirada no iba dirigida a sus ojos, sino 10 centímetros más arriba, a su pelo, que olía a sexo ajeno. Decía: Tomás, ya no puedo soportarlo. Yo sé que no tengo derecho a quejarme. Me he prohibido a mí misma tener celos. No quiero tener celos, pero no tengo fuerza suficiente para impedirlo. Por favor, ayúdame. Él la cogió del brazo y la llevó hasta el parque al que años atrás solían ir a pasear. Los bancos eran azules, amarillos, rojos. Se sentaron en uno de ellos y Tomás dijo: Te comprendo. Sé lo que quieres. Está todo preparado. Ahora irás a la colina del Petrín. De repente se sintió angustiada. ¿A Petrín? ¿Por qué a Petrín? Llegarás hasta arriba y lo entenderás todo, créeme. Ella caminó y llegó hasta la cima. Vio 3 hombres que la miraron de forma indulgente. Uno de ellos llevaba en la mano un fusil. Al ver a Teresa le hizo un gesto afirmativo y sonriente. Sí, este es el sitio. Para que no haya equivocaciones, esa petición suya. Para que sepa por qué se lo pregunto. Esto solo lo hacemos si tenemos la seguridad de que la persona que vienen son ellas mismas las que desean expresamente morir. El servicio es solo para ellas. Hubiera sido fácil decirle: No, no es a petición mía. Pero era incapaz de imaginar cómo pudiera decepcionar a Tomás. ¿Qué explicación podría darle si regresaba a casa? De modo que dijo: Sí, por supuesto. Es a petición mía. Uno de los ayudantes se acercó en silencio a Teresa. Quería vendarle los ojos. Hizo un gesto negativo con la cabeza y dijo: No, quiero verlo todo. Y fueron así por el extenso parque y Teresa no era capaz de decidirse por ningún árbol. Nadie la obligaba a apresurarse, pero ella sabía que de todos modos no tenía escapatoria. Cuando vio un castaño en flor, frente a ella se detuvo. El hombre levantó el fusil. Teresa sintió que su coraje se agotaba. Dijo: Es que no es mi voluntad. Él bajó inmediatamente el cañón del fusil y dijo muy suavemente: Si no es su voluntad, no podemos hacerlo. No tenemos derecho. Y su voz era amable, como si le pidiera disculpas a Teresa por no poder fusilarla si ella misma no lo deseaba. Aquella amabilidad le destrozó el corazón, y ella se volvió de cara al tronco del árbol y se echó a llorar. Bajó las veredas del Petrín y en su alma quedaba la nostalgia por aquel hombre que debía fusilarla y no lo había hecho. Deseaba que estuviera allí. Alguien tiene por fin que ayudarla. Tomás no va a ayudarla. Tomás la envía a la muerte. Cuanto más se aproximaba a la ciudad, más nostalgia sentía por aquel ingeniero que siempre la invitaba a visitarla a su casa, y más miedo tenía de Tomás. Esta vez, aquella aceptó ir a su casa. Ella se acercó a la librería. Le llamó la atención de uno de sus libros. Era una traducción del Edipo de Sófocles. Es curioso que este libro estuviera aquí. Hace muchos años Tomás se lo dio a Teresa para que lo leyera y le habló mucho de él. Después publicó sus opiniones en un periódico y por culpa de aquel artículo toda su vida quedó de patas arriba. Observó el lomo de aquel libro y al mirarlo se tranquilizó. Era como si Tomás hubiera dejado a propósito una huella, un recado diciendo que el encuentro lo había organizado él. Ella esperaba que la conversación se desplazara del peligroso territorio de un piso ajeno al mundo familiar de las ideas de Tomás. El ingeniero en cambio le quitó el libro de las manos. Volvió a colocarlo en la estantería sin decir palabra y la llevó hacia la cama. Volvió a acordarse de la frase que había dicho el verdugo de Petrín: Es que no es por mi voluntad. Él le puso su mano sobre el pecho. Cosa curiosa, aquel contacto la liberó inmediatamente de la angustia. El ingeniero al tocarla le señaló su cuerpo, y ella se dio cuenta de que no se trataba para nada de ella, de su alma, sino única y exclusivamente de su cuerpo. De un cuerpo que Tomás había traicionado y el que había mandado a la pila de muertos con los demás cuerpos. Después, Teresa está sentada en la taza y el deseo de vaciar las tripas que de repente le invadió era un deseo de ir más allá del límite de la humillación, de ser cuerpo lo más plenamente posible. Ese cuerpo del cual decía la madre que no sirve más que para comer y defecar. Teresa vacía sus tripas y tiene en ese momento una sensación de infinita tristeza y soledad. No hay nada más mísero que su cuerpo desnudo sentado encima de algo que no la toca. A Tomás le dio mucho más que su cuerpo. Le dio su alma y su espíritu, y también su fidelidad. Se la ofreció desde el comienzo, desde el primer día, como si supiera que no tenía otra cosa que darle. El amor que hay entre ellos es una arquitectura extrañamente asimétrica. Descansa sobre la seguridad absoluta de su fidelidad, como un palacio mastodóntico sobre una sola columna. Ahora ella pensaba en su pubis, en compañía de un miembro extraño. No deseaba el cuerpo del amante. Pero la frágil construcción de su amor se destruiría por completo, porque esa construcción tiene por única columna una fidelidad. Y los amores son como los imperios. Cuando desaparece la idea sobre la cual han sido construidos, perecen ellos también. Cuando Teresa llegó a ver a Tomás, hizo el amor con él, pero inmediatamente después le dio fiebre. Ella estaba en cama y él de pie a su lado, con la intensa sensación de que era un niño al que le habían colocado en su cesto y lo habían enviado río abajo. Por eso, la imagen del niño abandonado se convirtió en algo precioso para él, y le hizo pensar en los viejos mitos en los que aparecía.
Eso fue seguramente el motivo por el que un día cogió una traducción del Edipo de Sófocles. Supongamos que un fiscal checo que a comienzos de los años 50 pidió la pena de muerte por un inocente fue engañado por la policía secreta rusa y por el gobierno de su país. Pero, ¿cómo es posible que hoy, cuando sabemos ya que las acusaciones eran absurdas y las ejecuciones inocentes, ese mismo fiscal defienda la limpieza de su alma y se dé golpes de pecho? Mi conciencia está limpia, no sabía, creía de buena fe. ¿No reside precisamente su interminable culpa en ese no sabía? ¿Creía de buena fe? Y fue entonces cuando Tomás recordó la historia de Edipo. Edipo no sabía que dormía con su propia madre y, sin embargo, cuando comprendió de qué se trataba no se sintió inocente. Fue incapaz de soportar la visión de lo que había causado con su desconocimiento. Se perforó los ojos y se marchó de Tebas ciego. Aquella comparación le gustaba tanto que la utilizaba con frecuencia en las conversaciones con sus amigos y con el paso del tiempo iba expresándola con formulaciones cada vez más precisas y elegantes. Por eso escribió un día sus ideas sobre Edipo y las envió al seminario. El texto se publicó en la penúltima página, en la sección de cartas de los lectores. Tomás no quedó satisfecho. Se habían tomado la molestia de invitarla a visitar la redacción para que le autorizara a modificar la síntesis. Pero después, sin preguntarle nada, recortaron notablemente su texto, de modo que sus ideas se vieron reducidas exclusivamente a la tesis básica, considerablemente esquemática y agresiva, y dejaron de gustarle. Cuando Tomás regresó de Zúrich a Praga, volvió a trabajar en un hospital como antes, pero un buen día lo llamó el director. Este le comentó que era necesario que te retirara lo que había dicho en el artículo sobre Edipo. ¿Tiene mucho interés en el artículo?, le preguntó el director. Señor director, le juro jamás había nada que me importase menos, respondió Tomás. Tampoco le importaba lo que la demás gente pensaría si se enterara que retiró su opinión. Él sabía que la opinión de esa gente no es buena y se enfada consigo mismo por sentirse tan afectado por esas miradas. Es algo que carece de lógica. Su profunda desconfianza hacia la gente tuvo probablemente algo que ver con la elección de su profesión, que descartaba cualquier posibilidad de relación con el público. El médico, a diferencia del político y del actor, solo es juzgado por sus pacientes y por sus colaboradores más próximos, o sea, entre cuatro paredes y a la vista de sus jueces. Tomás decía en silencio Esmusein, y pensó entonces en su amor por Teresa, pero aquella misma noche empezó a dudar de si en verdad había tenido que ser. Se daba cuenta que lo había llevado hacia Teresa era solo una cadena de ridículas casualidades que le llevaban sucedido 7 años atrás. ¿Quiere decir eso que en su vida no hubo ningún Esmusein? ¿Que no hubo nada realmente ineluctable? Claro que sí lo hubo, no fue el amor, fue la profesión. A la medicina no lo condujo ni la casualidad ni el cálculo racional, sino su profundo anhelo interior. Y ahora la dejaba, porque se había negado a retractarse de su texto. Me parece que aquel agresivo, majestuoso, severo Esmusein excitaba secretamente a Tomás desde ya hace mucho tiempo, y que existía dentro de él un profundo deseo de convertir, de acuerdo con Parménides, lo pesado en leve. Tomás se acordaba del comentario de Teresa sobre el amigo Z, aquel con el que bailó hace muchos años ya. Teresa se adelantó con una fracción de segundos a la voluntad de su compañero, antes de que lo dijera. Es como si no estuviera ni mucho menos necesariamente ligado a la personalidad de Tomás, sino a punto para responder a la llamada de cualquier otro hombre que encontrase en su lugar. La facilidad con la que podía invocarse aquella imagen le dolía. Se dio cuenta que el cuerpo de Teresa sin el menor inconveniente era inimaginablemente unido amorosamente a cualquier otro cuerpo masculino, y le dio un ataque de mal humor. No reconoció que estaba celoso hasta muy entrada la noche. Y en esa ocasión Teresa pronunció aquellas palabras que le produjeron a Tomás una extrañable melancolía. Si no te hubiera encontrado a ti, seguro que me hubiera enamorado de él. Y es que de pronto se dio cuenta que era mera casualidad de que Teresa lo amase a él y no a su amigo Seth. Se dio cuenta de que, además del amor de ella por Tomás, hecho realidad, existe el reino de la posibilidad de una cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres. Todos consideramos impensable que el amor de nuestra vida pueda ser algo leve, sin peso. Creemos que nuestro amor es algo que tenía que ser, que sin él nuestra vida no sería nuestra vida. Nos parece que el propio huraño Beethoven, con su terrible melena, toca para nuestro gran amor su Esmusein, y constataba que la historia del amor de su vida no la iba acompañado del sonido de ningún Esmusein, sino más bien por el de Es konnte auch oder sein. También podría haber sido de otro modo. 7. Allí donde habla el corazón, es de mala educación que la razón lo contradiga. Aquella noche, cuando Franz le hizo el amor por última vez a Sabina, ella lo montaba mientras él se imaginaba como un jinete va montando el caballo a un vacío maravilloso, hacia un vacío sin esposa, sin hija, sin hogar. Ambos están unidos por la traición que los liberaba. Franz iba en Sabina y traicionaba a su mujer, Sabina iba en Franz y traicionaba a Franz. Sabina crece a través de traicionar. Pero ¿qué va a pasar cuando se le acaben las cosas que pueda traicionar? Cuando le ejecute la última traición, ¿a quién va a poder traicionar? Y por lo tanto, al final del libro, ella se traiciona a sí misma al traicionar la idea misma de traicionar. Comienza a confiar y da un salto de fe. Pasa sus últimos años confiando en unos ancianos. La levedad es pesada, porque conlleva sacrificios constantes para poder vivir en esta forma. Paradójicamente,
Lo pesado puede convertirse en leve si es rutina. Construyes un camino que te ahorra energía porque es tan cómodo transitar a diario, una y otra vez. Franz, por otro lado, cuando regresó a casa le confesó todo a su esposa Marie Claude. Estaba dispuesta a discutir amistosamente al regreso cómo hacer las cosas para causar el menos daño posible, pero no contaba con que ella misma insistiese fría y obstinada en que se fuese. A pesar de que aquello le facilitaba las cosas, no pudo evitar la decepción. Él quería que a ella le importara su salida. Unos días más tarde se le ocurrió la siguiente idea. En el universo existe un planeta en el que todas las personas nacerán por segunda vez. Tendrán entonces plena conciencia de la vida que llevaron en la Tierra, de todas las experiencias que ya adquirieron. Y existe quizás otro planeta en el que todos naceremos por tercera vez, con las experiencias de las dos vidas anteriores. Y quizás existan más y más planetas con los que la humanidad nazca cada vez con un grado más, con una vida más, de madurez. Pero por ahora solo tiene esto, el pensamiento de un melancólico que se reprocha y también las decisiones que tomó. Que inadvertidamente repitió en su nueva chica de gafas y seguirá imitando una vez que Sabina se fue. Porque hasta que no haga consciente el inconsciente, repetirá los mismos errores, y él lo llamará destino. Franz aclara la mente y se dispone a amar ahora a su chica con gafas unos momentos antes de ser acribillado. Y mientras tanto, Marie Claude tiene la intuición de que él iba a volver con ella. Él no la pudo desmentir porque murió. Y ella murió en paz con la ilusión falsa de su amado, bajo la cúpula de la falsedad de la levedad. Ellos niegan así el peso de sus propias vidas. Paralelamente a Tomás también le carcomen los pensamientos. Está viejo. El dolor ha vuelto a aumentar. Anhelaba unas vacaciones, pero unas vacaciones totales, en la que dejara en paz todos los imperativos, todos los Esmusein. Se le ocurrió pensar que su hábito de ir tras las mujeres era una especie de Esmusein, un imperativo que lo esclavizaba. Si había sido capaz de descansar, y para siempre, de la mesa de operaciones del hospital, ¿por qué no descansar de esa mesa de operaciones del mundo, de la cual las mujeres guardaban la ilusoria millonésima diferencial? Teresa lo mira acostado y enfermo. La tristeza se ve reflejada en sus ojos. Lo de siempre. Eso significaban los celos de ella y las infidelidades de él. Quédate acostado, ya no vale la pena, ya estoy acostumbrada. Los dos se abrazan y se quedan dormidos. Tomás sueña con su otra mitad, una muchacha joven que no conoce aún porque solo existe en lo onírico. En su lugar, le envían en un cesto aguas bajo a Teresa. Pero ¿qué sucede si se encuentra realmente con la mujer que le corresponde con otra mitad de sí mismo? ¿A quién le daría prioridad? ¿A la mujer del cesto o a la mujer del mito de Platón? Él mira a Teresa a dormir. Todos necesitamos a alguien que nos mire. ¿Qué quedó de la gente que moría en Ruanda? Quizás solamente una fotografía de Don Cheadle con la que logramos empatizar con esta gente. ¿Qué quedó de Tomás? Un hombre viejo y desnudo mirándose al espejo, que no recuerda ya ni el nombre de su amante favorita, solamente el de Teresa. Se da cuenta, después de todos los años, que ningún beso le era más importante que ella, que ningún coito le pudo dar esa millonésima diferencia que el lunar del pubis de Teresa sí. Qué imagen tan patética de un hombre que se mira en el espejo y se da cuenta que desperdició su vida. Perdió el tiempo que pudo haber pasado con Teresa. Ningún sexo pudo reemplazar la intimidad de hacerle el amor y de sus conversaciones. Se perdió su propia vida y se le hizo perdonar a quien amaba por querer medir la existencia con términos conceptuales. De él solo quedó la inscripción de su tumba. Quiso el reino de Dios en la tierra. ¿Qué quedó de Beethoven? ¿Un hombre huraño con la melena inverosímil que afirma con voz profunda es Musein? ¿Qué quedó de Franz? Una inscripción. Tras tanto andar errante regresó. Antes de que se nos olvide, seremos convertidos en quiche. El quiche de una estación del paso entre el ser y el olvido. Teresa entonces acaricia constantemente la cabeza de Karenin, que descansa tranquilamente sobre sus rodillas. Para sus adentros es aproximadamente esto. No tiene ningún mérito portarse bien con otra persona. Teresa tiene que ser amable con los demás aldeanos porque de otro modo no podrá vivir en la aldea. Y hasta con Tomás tiene que comportarse amorosamente porque Tomás lo necesita. La verdadera bondad del hombre solo puede manifestarse con absoluta limpieza y libertad en relación con quien no representa fuerza alguna. La verdadera prueba de la moralidad de la humanidad, la más honesta, situada a tal profundidad que escapa a nuestra percepción, radica en su relación con aquellos que están a su merced, los animales. El amor que la une a Karenin es mejor que el que existe entre ella y Tomás. Mejor no, mayor. Es un amor desinteresado. Teresa no quiere nada de Karenin, ni siquiera le pide amor. Jamás ha plantado los interrogantes que torturan a las parejas humanas. ¿Me ama? ¿Ha amado a alguien más que a mí? ¿Me ama más de lo que yo lo amo a él? Nunca seremos capaces de establecer con seguridad en qué medida nuestras relaciones con los demás son productos de nuestros sentimientos, no de nuestro amor, de nuestro desamor, bondad o maldad. Y hasta qué punto son el resultado de la relación de fuerzas existente entre ellos y nosotros. Pero al final, tampoco era necesario, porque venimos a este planeta a amar,
y el amor trasciende los conceptos y trasciende a las personas. Tendremos que hacer las paces con la levedad entonces, y aceptar nuestros destinos efímeros. Así aspiraremos a hacer una obra de Kunz, y en este cómodo kitsch, la negación absoluta de la mierda, eliminaremos a su punto de vista todo lo que en la existencia humana es esencialmente inaceptable. Y así, sin pensamientos obsesivos, sin tener que decidir entre la levedad y el peso, Karenin se convirtió en el único personaje que no sufre en todo el libro, y al final, consiguió lo que le aspira a todo hombre: envejecer y morir en los brazos de quien amaste.